bueno, pues vamos a explicar un poco acerca de las corrientes filosóficas que se estudiaron en la unidad 1. Vamos a estudiar acerca de lo que es la filosofía de Nietzsche, que es el vitalismo evolucionista. Vamos a estudiar también vamos a platicar acerca de lo que es el espiritualismo, acerca de Henrik Bergson. Y también vamos a dar un poco el estudio de cómo visualiza Jesús Ortega y Gasset lo que es el historicismo. Ok, bueno, pues la primera corriente que estamos por estudiar es precisamente el vitalismo. Esta corriente está especializada, especificada en un sí a la vida. Para Nietzsche es importante ver esa vida de una manera de conservación y de superación, de aumento, podría ser así como lo denomina en alguna de sus partes estudiadas por Fernando Savater. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, es como vamos a poder estudiar a Nietzsche. Bueno, de inicio vamos a dar un poco su biografía, vamos a ver el contexto y la manera en la que él se desenvolvía y de dónde surge esta corriente filosófica que él le da el nombre de vitalismo. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en una región de Turingia. Cuando tenía 2 años nació su hermana y un año más tarde un hermano. En 1847 le diagnosticaron a su progenitor una enfermedad cerebral terminal. Tras la muerte del padre en 1849 y el hermano pequeño en 1850, se trasladó con su madre y su hermana a Naumburg, donde vivió con la abuela materna y las 2 hermanas solteras del padre bajo la vigilancia de un magistrado local. Se dice que su infancia fue la época más feliz de su vida. En 1854 comenzó a asistir al Deutsches Gymnasium en Naumburg, pero habiendo demostrado un talento especial para la música y el lenguaje, fue admitido en la reconocida Schulpforta, donde continuó sus estudios desde 1858 hasta 1864. Siendo joven, sufrió de una gran tristeza y dolor. En el colegio se burlaban de él debido a su seriedad. Desde la niñez buscaba la soledad. Después de su graduación, en 1864, Nietzsche comenzó sus estudios en teología y filología clásica en la Universidad de Bonn, con la idea de convertirse en pastor igual que su padre. En 1868, sufrió un accidente ecuestre que le dejó inútil para el servicio. Después de trasladarse a Basilea, Nietzsche renunció a su ciudadanía alemana, manteniéndose durante el resto de su vida oficialmente sin Estado. Sin embargo, sirvió en el bando prusiano durante la Guerra Franco-Prusiana como médico camillero. Su paso por la milicia fue corto, pero vivió múltiples experiencias. Allí fue testigo de los efectos traumáticos de la batalla. Contrajo la difteria y la disentería. En 1869 fue nombrado profesor de filología griega en la Universidad de Basilea. Nietzsche se convirtió en profesor a los 24 años. Sin embargo, se vio obligado a retirarse a los 35. Sus ideas sobre el cristianismo y sobre Dios lo hacían impresentable ante las autoridades del Ministerio de Educación. Creía que los valores tradicionales habían perdido su poder en las vidas de las personas, lo que llamaba nihilismo pasivo. Lo expresó en su proclamación Dios ha muerto. Nietzsche falleció en Weimar el 25 de agosto de 1900, después de contraer neumonía. Bueno, pues entonces ahorita tocaremos algunos conceptos que van a enlazar todo lo que es la filosofía vitalista acerca de cómo la ve Nietzsche. En el origen de la tragedia es donde él comienza a explicar cuál es el poder dionisíaco. Este poder dionisíaco que viene desde su admiración que tiene hacia la cultura griega, en donde nos expresa verdaderamente de alguna manera cómo es esa fuerza
de instintos, de personas que hace que salga la verdad hacia lo que es la vida, ¿no? Si nos dejamos guiar a través de esos instintos hacia la vida, es como podemos lograr que esa fuerza creadora que pueda haber dentro de nosotros se pueda expresar por medio de las intuiciones. A eso se refiere él con ese poder dionisíaco. Es esa fuerza que puede enlazar la filosofía, que es el conocimiento, enlazado con el arte por medio de la naturaleza, porque son los instintos los que hacen salir de alguna manera hacia ese sí a la vida, ¿sí? En ese aspecto, con respecto a poder encontrar la verdad por medio de los instintos, es como él hace mención de lo que es la realidad. La realidad es verdad, y en base a la verdad es como él dice que puede haber una realidad o puede haber una apariencia, ¿no? Hay una expresión que dice Nietzsche que la verdad son hechos y no interpretaciones. Refiriéndose a todo esto, es donde llegamos nosotros al concepto de voluntad de poder. La voluntad de poder es verdad, es infinitamente verdad. Entonces es esta voluntad de poder la que nos hace de alguna manera ser esa fuerza poderosa dentro de nosotros, de poder expresar, de poder sentir, de poder ver la realidad de una manera que pueda hacerse responsable la persona de mis instintos. De esa manera lo podemos ver. Precisamente hablando de la voluntad de poder, sabiendo que Nietzsche era un gran filólogo, él divide la palabra en cuestión de poder, ¿no? El poder es algo poderoso en el hombre, es esa acción, es esa práctica para poder llegar hacia lo que se quiere, ¿no? Es un término muy importante dentro de la filosofía de Nietzsche, difícil de explicar, pero que se puede basar en varias formas. De alguna manera la voluntad es el querer, es el hacer, por eso lo denomina como la práctica. La voluntad de poder es verdad. Con respecto a lo que tú puedas definir como tu verdad, es como vas a poder ir definiendo más adelante cuáles son las interpretaciones que tú vas teniendo. Este término de Dios ha muerto, Nietzsche lo explica profundamente en su obra La Gaia Ciencia. La Gaia Ciencia es una obra en la cual él va diciendo que Dios ha muerto porque él explica lo que para él es el nihilismo, ¿no? Ahí viene a un ejemplo que me gustó bastante y que me gustaría de alguna manera reproducírselos, porque se dice que cuando el hombre cree poderosamente en Dios, es cuando el hombre entonces deja todo en Dios, ¿no? El sufrimiento se lo deja Dios, las preocupaciones se las deja Dios, y la acción también se la va dejando a él, de una manera en la que él va buscando esa perfección o esa vida para poderla irla llevando, ir poder siguiendo ese proceso. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, es porque para él Dios no existe, lo que existe es la vida. Es ahí donde entonces deben de ejercer en el hombre valores de lucha, de poder, de dominación, de fuerza, de creatividad, de acción. Eso es lo que él busca, es un sí a la vida en acción, en dominar, en ser sabio, en ser una persona participativa, en buscar opciones, y que aparte de esta vida, cuando nos dé pautas de sufrimiento, de algún tipo de crecimiento, de elección, pues estos valores sean los que nos tengan abajo, que nos van a tener siempre de una manera pues mejor.
mejor expresada. Con respecto a lo que es la educación, en su libro acerca del más allá de bueno y moral, Nietzsche nos va dando esta especificación acerca de lo que es precisamente esta voluntad de poder, ¿no? Para Nietzsche, la voluntad de poder es exaltar nuestros mejores instintos y nuestros valores con respecto a lo que es esa dominación, ese ser guerrero, esa lucha del poder, el crear una verdad en donde sea yo el que esté determinado a decir la verdad, ¿no? Refiriéndonos a todo esto, es donde él determina que hay una moral de esclavos, en donde esta moral de esclavos precisamente es donde vienen todas estas ideas del cristianismo, es esta idea del ser abnegado, obediente, de ser sumiso, de ser humilde, todo este tipo de cuestiones él las explica en donde es una moral de esclavos, en donde no funcionan dentro de lo que es la vida y muy probablemente estén muy bien explicadas en su obra El Anticristo, ¿no? Precisamente él ya ahí da fin con lo que es su parte de querer ser pastor, de querer estar dentro de lo que eran las ideas cristianas y todo este tipo de cosas, y ahí es donde marca él por completo el nihilismo. Surge lo que es la moral de los señores, esta moral en donde tiene mucho que ver reflejada con todo lo que es la cultura griega, ¿no? Con todo lo que es el ser poderoso, el ser guerrero, el ser dominante, el ser sabio, el ser culto. Es esa parte de tener ese tipo de idealización con lo que es el tener esa perspectiva de moral de los señores, ¿no? Y surge su concepto del superhombre. El superhombre, pues es esa persona que se va a construir en base a todos estos valores que él constituye y que aparte se va haciendo responsable de su vida. Es un hombre que se hace responsable por completo de su vida, en donde su perspectiva y su interpretación de la vida es únicamente de los conceptos y de la manera en la que él los maneja. De ahí, de esta palabra de superhombre es donde nos podemos enfocar a cómo lo ve él en base a la educación. La educación para él es una educación que está dirigida con muy poco conocimiento hacia las masas. La verdadera educación, la verdadera cultura, el verdadero conocimiento siempre va a estar enfocado a unos cuantos que son los que se van a hacer cargo de lo que es el Estado. Pero mientras él no está de acuerdo en cómo el Estado maneja esa manera de llevar esta estructura de enseñanza a las masas, ¿no? De muy poco conocimiento, de muy poca cultura. Acerca del ensayo que se lea sobre el porvenir de nuestras escuelas, Nietzsche hace una crítica fuerte a los maestros, les llama a él a nada más ir a dar un conocimiento básico para ganarse el pan, donde ellos mismos se reservan esa capacidad de enseñanza en una manera fuerte, dominante, de guerrero, para poder llevar a cabo lo que es verdaderamente una enseñanza. Hace una crítica muy fuerte llamando de mediocridad a los maestros, en donde se conforman únicamente con poder obtener el pan, en donde no están viendo una perspectiva más allá de lo que es la enseñanza y del compartir el conocimiento. Él está en contra de cómo el Estado impone toda esta estructura educativa para poderla llevar a cabo. Y pues él dice que la educación es un impulso a la vida, es un sí a la vida también, es una manera de enfocarse y de poder construir esta vida precisamente de una manera más adecuada, de una manera donde me haga responsable al 100% de ella.
presentándonos a Henry Bergson. Henry Bergson, dentro de la documentación que yo llevaba a cabo con respecto a él, Fernando Sabater lo afirma como una de las personas que se ha acercado más a lo que es la psicología evolutiva, hoy que está tan de moda en todo lo que es la psicología evolutiva. Él piensa que él es uno de los exponentes máximos dentro de lo que es el espiritualismo. Henry Bergson se va a enfocar en lo que es la duración, su término más importante, su concepto más importante, precisamente es el término de la duración. Para él la realidad es continua. Él empieza a conocer lo que es precisamente el espiritualismo y a explicar sobre estos términos a raíz de que él piensa que las ciencias físicas están dando una mala interpretación de lo que es la realidad en sí. Entonces, para eso es de que él determina que pues que puede estudiar lo que es la duración y determinar cómo es que puede seguir los efectos de él. Nos enfocaremos en 4 obras en las cuales son las que son importantes dentro de su término y que nos van a llevar al final a lo que son los conceptos más básicos de la educación. Henry Bergson nació el 18 de octubre de 1859 en París, hijo de madre inglesa y padre exiliado polaco, de origen judío. Cursó estudios en la Escuela Normal Superior y la Universidad de París. Fue docente en varias escuelas de 1881 hasta 1998, en que fue profesor de la Escuela Normal Superior. 2 años más tarde fue catedrático de Filosofía Occidental en el Colegio de Francia. También, durante los años de estancia de Clermont-Ferrand, empezó a manifestar su interés por fenómenos parapsicológicos. Posteriormente fue miembro del Instituto General Psicológico de París y presidente de la Sociedad Británica de la Investigación Psicológica. Publicó Tiempo y Libre Albedrío en 1889, donde plantea teorías sobre la libertad de la conciencia y del tiempo. A continuación se editó Materia y Memoria en 1896, La risa en 1900 y La evolución creadora en 1907. En el año de 1914 fue miembro de la Academia Francesa. En 1921 dejó el Colegio de Francia. En 1927 recibió el Premio Nobel de Literatura. Posteriormente se publicó Las 2 fuentes de la moral y la religión. Henry Bergson falleció el 4 de enero de 1941 en París. En 1889, Bergson publica su ensayo sobre los datos inmediatos de la memoria y habla acerca de los conceptos de medición. Para Bergson, la realidad es un continuo que él llama línea de hechos. El tema principal es la posibilidad y la imposibilidad de medir los estados del alma. El análisis de la percepción establece que la vida espiritual no tiene una medida matemáticamente definida desde el tiempo y el espacio, o sea, desde lo tangible. El tiempo es concebido como irreversible. En este ensayo establece el término de duración o tiempo vivido para que Bergson es la vida de la conciencia. Respecto a lo que es esta línea de hechos, como Henry Bergson lo denomina, es en la parte tangible de la vida tenemos una forma de medir que es el tiempo, los minutos, las horas, los días, y es una manera muy tangible de poder medir el tiempo. A eso se denomina con que las ciencias físicas podían determinar de cierta manera así que el tiempo y el espacio, cuestión medible. Él determina que la duración es lo que hace medir de cierta manera esta vida espiritual, esta manera de ver una vida que no puede ser medida.
estos pequeños momentos en los que o son muy largos o son muy cortos o son muy ansiosos o son de mucha felicidad, es lo que él quiere medir, es a lo que él se denomina es esta parte de la duración. Con respecto a su obra Materia y Memoria, bueno, él en esta obra trata de conjuntar lo que es el cuerpo y la mente, ¿no? Él intenta de alguna manera ver cuál es la parte que sí puede ser medible desde una manera tangible y cuál es la parte que a lo mejor ya no se pueda medir más que con la duración. Él determina que hay una memoria corporal, una memoria que produce la acción. El cuerpo va por medio de sus acciones y de sus movimientos, es como va a ir adquiriendo el conocimiento, que él lo denomina como conocimiento puro. Una acción me lleva a tener una cierta capacidad de poder irme acordando cómo son esas maneras de poder llevar un conocimiento puro. Un ejemplo que de alguna manera se nos expone es como por ejemplo el aprender la música, ¿no? El aprender la música es un conocimiento corporal, porque en base al movimiento que yo voy teniendo con la música, el escucharlo y el expresarlo, es un conocimiento puro que viene expresado únicamente con este tipo de conciencia. Lo que es el conocimiento puro o lo que es la memoria pura o espiritual son todas las cosas que vienen de una manera abstracta, o sea, no vienen definidas son cosas que tenemos que ver, como el recordar dónde vivo, el recordar algunas situaciones específicas, el recordar mi nombre, el recordar algunas situaciones familiares, pero vienen únicamente explícita por cuestiones de conocimiento puro, de conocimiento espiritual, de conocimiento que se debe de tener en base a lo que lees. O sea, no es algo tangible, no es algo que se vea. En su obra La Fuerza Creadora, él determina exactamente qué es lo que nos va a llevar a poder crear y construir. El espiritualismo es una perspectiva de la vida espiritual, de la vida que no se ve, de la conexión que haya de mi ser hacia mi creencia, hacia lo que yo elijo. Esa fuerza creadora que él le puede dar y que le da como nombre lo que es el impulso vital, ¿no? Ese impulso vital, ese impulso de vida, es esa manera de poder crear y construir dentro de lo que es la obra. Y con respecto a la relación que hay con la memoria corporal nos va a permitir la percepción. Ese es un término también muy importante que él considera. Y con respecto a lo que es la memoria espiritual o la memoria pura, él dice que nos va a permitir lo que es la contemplación. Esos son términos que pues son muy importantes dentro de su teoría. En su obra Las dos fuentes de la moral y la religión, él expresa que el término de la moral y la religión viene como en dos partes de la sociedad. Una que es la sociedad cerrada, en donde solamente hay coerción, imposición, en donde se obliga de cierta manera a tener esa parte de la moral y la religión, que es algo impuesto, no es algo que nazca. Y con su término de impulso vital, él quiere que se maneje también esta parte de lo que es la moral y la religión desde una perspectiva personal. Entonces él maneja que haya un impulso del amor. Bergson sobre todo explica que tiene que haber una parte que es el amor, el que va a salvaguardar lo que es la humanidad. Esa es la parte que él considera, esa forma de expresarse con los demás, donde se acaba la coerción, la imposición. Esa es la manera en la que él considera que puede haber una mejor sociedad, una mejor forma de creencia. En base a lo que es la educación,
todos estos términos que él maneja, pues es lo que nos da a nosotros la pauta de poder llegar a lo que es la educación nueva, la escuela nueva. Es donde nos propone que haya métodos de preservar el interés en el alumno, ¿no? De poder salvaguardar también su impulso vital, de poder tener una forma de acción práctica y verdadera con respecto a los niños, ¿no? Tienen como finalidad la potencialidad espiritual, la cual permitirá la contemplación, instalando el conocimiento de una manera perdurable y aumentará la capacidad de trabajo productivo dentro de los niños. Esas son las finalidades que él tiene para poder aportar a lo que es la escuela nueva. Bueno, pues hablaremos del historicismo, enfocándonos mucho más en Jesús Ortega y Gasset. Jesús Ortega y Gasset tiene una frase que él escribe precisamente en su libro Las Meditaciones del Quijote. Esta frase es la que le da como la pauta a lo que es el historicismo. Es yo soy yo y mi circunstancia. Nos dice que estas circunstancias son las que van dando parte de lo que son las vivencias, y las vivencias son las que se van construyendo día a día, se hacen y se rehacen, se construyen y se reconstruyen. El ser humano es por excelencia la mejor versión de sí mismo con respecto a lo que es su historia, lo que es a su construcción, de lo que va viendo, de lo que va conociendo. Esa es la manera en la que piensa él que el hombre se puede ir reconstruyendo día a día. Jesús Ortega y Gasset nace en Madrid en 1883, dentro de una familia bastante acomodada y culta. Su padre dirigía el famoso diario El Imparcial, por lo cual decía Ortega que había nacido sobre la rotativa de un periódico. Es la época conocida como la Restauración, entendiéndose como la Restauración borbónica, en este ámbito de conservadurismo liberal o liberalismo conservador. Se inicia la vida de Ortega. Dentro de su desarrollo se destacan dos periodos. Un periodo perspectivista, en donde se oponía al idealismo y al realismo, reafirmaba que la sustancia última del mundo es simplemente una perspectiva. Un segundo periodo racional vitalista, en donde interpreta la razón como viviente y la vida como realidad biográfica y última radicalidad. Otra de las frases que puede ocupar Jesús Ortega y Gasset es la que nos dice que el hombre no es, sino que va haciendo esto o va haciendo lo otro. Esa parte de ir siendo es lo que él puede reafirmar como la reconstrucción de las vivencias que él puede ir dando. Estas vivencias individuales son las que constituyen la parte del ser del hombre desde una perspectiva ontológica. Ya cuando empieza a haber vivencias colectivas, o sea, vivencias que van siendo ya en conjunto, es donde se van formando la sociedad y se van formando también las creencias. Él tiene una parte en donde las creencias son parte de la sociedad, las ideas ya son personales, son individuales, son las que van creando y construyendo al ser humano de una manera diferente. Él nos habla de que precisamente hay en esta parte ontológica del querer ser, es encontrar la vocación, ya refiriéndonos a lo que es la educación. En esta educación nosotros vamos encontrando lo que es esa vocación, es esa forma de encontrar precisamente lo que vas a hacer o lo que estás haciendo, más bien, así como lo acabamos de reafirmar. En base a las vivencias que vamos teniendo día a día, en base a esta recreación que vamos teniendo de vida, en donde se va construyendo, vamos teniendo actividades con las cuales
nos vamos dando cuenta de que si nos gustan o no nos gustan, de cómo nos llama esa forma de querer ser o esa vivencia que nos está atrayendo. Y eso es lo que él llama imperativamente la vocación. De alguna manera es esa parte del ser y del ayudar al ser humano. En 1930 da una conferencia que él la llama Misión de la Universidad, donde parte de una premisa que va muy enfocada a lo que es la educación. Su premisa es: hay que partir del estudiante. Esta premisa que nos dice que hay que partir del estudiante le da un enfoque muy significativo a lo que es la educación, y parte precisamente de que para poder obtener el conocimiento se requiere de tener la necesidad de adquirir ese conocimiento. Si no hay esa necesidad, se vuelve únicamente un conocimiento inservible, un conocimiento que puede llegar a no funcionar. Es algo que lo aprendemos por memorización, por repetición, pero cuando hay una verdadera necesidad de conocimiento, nos va a causar interés, y este interés nos va a dar la pauta para poder concebir el conocimiento de una manera perdurable, de una manera enfocada. Esa es una de las premisas que él determina, y que a partir de ahí también nos dice que vienen implicaciones de tipo didáctico, políticas, institucionales, en donde pues hace referencia a que el maestro debe de tener también cierta independencia espiritual para poder llevar a cabo su docencia, y que sus métodos deben de estar aplicados precisamente a estas acciones prácticas de la educación. Él sugiere que el maestro sea una persona que pueda tener cierta independencia espiritual, y que esta acción la pueda llevar para poder fungir como intereses existenciales dentro de lo que es el conocimiento. Bueno, pues con esto estamos dando por terminadas algunas de las aportaciones que dieron estos máximos representantes en base a la educación, y cómo sus conceptos también van enfocados hacia lo que más nos interesa precisamente, que es la educación, es esa parte filosófica de poder entender cómo se pueden aterrizar todas estas ideas para llevarlas a la práctica educativa dentro de nuestros salones de clases y dentro de nuestras expresiones con los alumnos. Gracias.